Hemos venido a exaltarte, Dios. Hoy es el día para adorarte. Es el día para levantar nuestras manos y decirte te amamos, papá. Alguien que levante sus manos y dile te amo, Dios, te amo. Vamos, exáltalo a Él. Exáltalo a Él en este día, en este momento. Es un momento para intimar con Él. Es un momento para que su gloria esté en nosotros. Todo el que se encuentre afligido, todo el que se encuentre atormentado, todo el que se encuentre ahí frustrado, recibe ahora del Espíritu de Dios. Cambia esa circunstancia, Señor. Transforma ese momento de angustia en un momento de alegría. Señor, que tu gloria descienda sobre todos los corazones que están en este lugar. Hoy es un día de bendición. Es el día que Dios hizo para adorarlo. Así que nosotros te adoramos, Señor. Dale un fuerte aplauso. Dale un grito de júbilo al Rey. Hoy es tiempo de una nueva historia. Mira, nuestro ejemplo es Jesucristo. Jesucristo, aunque la gente no crea en Él, Él cambió la historia de la humanidad en dos. Hoy estamos en el 2021 después de Cristo. Hubieron años antes de Cristo y después de Cristo. Así que, crean o no crean, Él cambió el destino de la humanidad. Así que si Cristo está en tu corazón, Él va a cambiar hoy el destino de tu vida. Un destino de fracaso por un destino de éxito. Un destino de tristeza por un destino de alegría. Yo no sé cuántos lo creen. Un destino de escasez por un destino de abundancia. Un destino, escúchame, de desamor por uno de amor a través del perdón. Es el tiempo de cambiar nuestra historia. Así que dele lo mejor que tengas al Señor y diga conmigo, hoy voy a cambiar mi historia. Diga, hoy voy a cambiar mi historia. Hoy voy a cambiar mi historia. Hoy se escribe una nueva historia para tu vida. Se está escribiendo la nueva historia. La está escribiendo el mejor autor. Y no es en papeles. No es en papeles, no es en cartón. La está escribiendo en mi corazón. Llegan recuerdos a mi memoria. Primera vez que escucho tu voz. Cómo temblaba mi corazón. Cuando trajiste la inspiración. Es que tu sueño en mí se ha hecho realidad. Me estás enseñando cómo volar. Vamos, dile. Me llevas contigo A donde tú quieras. y ahora voy volando. No hay que me detenga. Y si la tormenta me quiere tumbar, Óyelo bien. Por encima de ella yo voy a volar. quiero decirte que eres mi vida, que eres mi aire, que eres mi sol. Que eres la luz que alumbra mis sueños y a mis canciones le da sabor. Eres el todo que necesito para vivir por la eternidad. En tu presencia lo tengo todo, si estás conmigo no falta nada. Se está escribiendo la nueva historia. La está escribiendo el mejor autor. No es en papeles, no es en cartón. La está escribiendo en mi corazón. Llegan recuerdos a mi memoria. Primera vez que escuché tu voz. Cómo temblaba mi corazón. Cuando trajiste la inspiración. Es que tu sueño en mí se ha hecho realidad. Me estás enseñando cómo volar. Me llevas contigo A donde tú quieras. si ahora voy volando. No hay que me detenga. Y si la tormenta me quiere tumbar, Oye, por encima de ella yo voy a volar. Con las quiero palmas. decirte que eres mi vida, que eres mi aire, que eres mi sol. Eres la luz que alumbra mis sueños y a mis canciones le da sabor. Eres el todo que necesito para vivir por la eternidad. En tu presencia lo tengo todo, si estás conmigo no falta nada. Quiero decirte que eres mi vida, que eres mi aire, que eres mi sol. Eres la luz que alumbra mis sueños y a mis canciones le da sabor. Eres el todo que necesito para vivir por la eternidad.
fuerte el aplauso. Yo quiero que salgas de tu puesto. Ojo, salgas, no que voltees. Salgas de tu puesto y saludes a 3 personas. Salgas de tu puesto. Dígale, buenos días. O sea, y la pastora no existe. Nadie le dice buenos días. Gracias, señor Efraín. Muchas gracias por lo que me toca. Buenos días. Nada más que lo estaba dejando. El niño tampoco existe. Nada más lo estaba dejando. Claro, todo el mundo, buenos días. Y uno no existe. Diga, hola. Que yo escuché por ahí, señora Merly. Esa voz es de Merly. Mire, yo tengo un oído para identificar la voz. Me pasó algo el viernes, el día del ensayo. Se lo voy a contar como anécdota. Me lo traje al ensayo. No, nunca lo hago porque él es un poquito así. Y me lo traje al ensayo y él estaba aquí, el micrófono estaba puesto y yo me senté. Y yo estaba cantando sentada y él, que me levantara. Me levanté y me puse allá abajo. Y yo estaba cantando así, que bailara, que me moviera. Y viene y me entrega el micrófono y yo, Maxi, estoy cansada. Uy, Maxi, estoy cansada. No, era la pelea de que yo tenía que ensayar de pie, bailando y con micrófono. Y me llamaba la atención porque es que los niños aprenden con el ejemplo. Y yo la semana pasada les contaba que yo era un poco exigente con la excelencia. Y me llama la atención que el niño, yo estaba de floja el viernes y el niño me pedía que fuera excelente. Él me pedía que yo debía hacer las cosas bien. Eso era una anécdota, entonces para que vea que los hijos siguen el ejemplo. ¿Cuántos son soldados del reino? Soldado es aquella persona que decide luchar por un ideal o con una misión. ¿Cuál es el ideal que nosotros defendemos? A Dios. Todo lo que tenga que ver con Dios es nuestra labor defender. Y recuerde que le vengo diciendo hace servicios que se nos viene como soldados de Dios una guerra bastante fuerte con la sociedad, con las cosas que la sociedad le parece bien o le parece mal. Algo que me llama la atención, se dice que esta es la generación de cristal, ¿lo ha escuchado? Que si uno le dice, te voy a echar el bienestar, échamelo, llámalo. Me voy a ir de la casa, coge la maleta, arranque. Cierto que esta generación no le puede decir nada porque, es que me hirió, es que me dijo. Sabes que aunque la sociedad te diga que es que a los niños no se les puede estar diciendo nada, usted es el responsable de su hijo, porque el día de mañana, Dios no lo quiera, su hijo es un desastre de persona, es que la mamá no le supo poner corrección. ¿Cierto que lo dicen también? Entonces, el niño es su responsabilidad como padre. Aunque la sociedad quiere intervenir en cómo usted debe criar un niño, no le digas al niño que eso está mal, porque es que tú no le puedes enseñar que eso está mal. Como ahora que hay hija, hijo, hije. ¿Eso qué? O sea, ¿de dónde sacan tanta locura? No, pero tú no le puedes decir que él es un niño porque es que él no ha decidido. Ven acá, él nació siendo niño. Y respeto mucho la gente que tiene un pensamiento diferente, pero es que a mí no me pueden hacer pensar de una forma diferente a la que Dios me enseñó. Y mucho menos que yo cría a mis hijos. No, tú no eres un niño. Cuando tú crezcas, tú eres un niño porque tú naciste siendo niño. Porque si le quitamos la ropita, él es un niño, ¿cierto? Entonces no deje que la sociedad le empiece a manipular cómo usted debe educar a sus hijos. Usted no le puede enseñar a su niña que eso es de niñas porque ella, cuando tú seas más grande, tú vas a decidir qué eres. ¿Tú naciste siendo qué? Niña. Igual. Naciste siendo niña. Entonces, ¿qué pasa? Los soldados del reino de Dios tenemos una lucha gigante, sobre todo con la sociedad. Tenemos que mantenernos firmes defendiendo un ideal. ¿Sabes qué? El soldado a veces está en primera línea y siente la muerte ahí mismo y él no se detiene. Sigue luchando por defender el motivo por el cual está ahí. ¿Cuántos están dispuestos a defender su ideal? ¿Cuántos están dispuestos que aunque todo el mundo se levante, amén, yo voy a defender mi ejército, que es el ejército de Dios? ¿Dónde están los soldados? Soy soldado del
y trompeta. Aleluya, soldado de guerra. Vamos a gozarnos. Hey, soy un soldado, Amén. soldado de Cristo, Amén, muy bien armado amén, y protegido. amén, Traigo mi espada amén, de doble filo, amén, pues su palabra amén, llevo conmigo. amén. Todos. Soy soldado del Padre y del Hijo. Soy soldado de su Santo Espíritu. Soy soldado de voz y trompeta. Aleluya, soldado de guerra. Hey, soy un soldado, Amén. lucha Vamos, dilo. suave Amén. contra tinieblas Amén. y potestades. Amén. Soy un soldado Amén. de testimonio, Amén. hoyo serpientes Amén. y ando de Amén. Soy soldado del Padre y del Hijo. Soy un soldado, Soy soldado de su Santo Espíritu. tú eres soldado. Soy soldado de voz y trompeta. Oh, oh. Aleluya, soldado de guerra. Hey, soy un Soldado, amén, hombre de milicia, amén. Todos diciendo amén, amén, de su justicia. amén, Soy un soldado, amén, soy un ungido, amén, rompo ataduras amén, del enemigo. amén. Soy soldado del Padre y del Hijo. Soy un soldado, Soy soldado de su Santo Espíritu. tú eres soldado. Soy soldado de voz y trompeta. Oh, oh. Aleluya, soldado de guerra. ¿Y cuántos soldados del Señor hay en este lugar? Amén. ¿Cuántos dicen? Soy soldado. Soy soldado. Soy soldado. Soy del Padre y del Hijo. Soy soldado. Soy un soldado. Soy soldado. Tú eres soldado. Soy soldado del Padre y del Hijo. Ya lo ves. Soy soldado. Muy bien armado. Soy soldado. Protegido. Soy soldado de su Santo Espíritu. Otra vez. Soy soldado. Traigo mi espada. Soy soldado. De doble filo. Soy soldado del Padre y del Hijo. Pero te digo yo. Soy soldado. Su palabra. Soy soldado. Traigo conmigo. Soy soldado de su Santo Espíritu. Todo soldado debe tener su espada. Diga, mi espada es la palabra. Mi espada es la palabra y con esa voy a luchar. Coge bien tu espada. Coge bien tu espada. Amén. La victoria es nuestra. Amén. Da un grito de guerra. ¡Hey! Grito de guerra. ¡Hey! Coge bien tu espada. Amén. La victoria es nuestra. Amén. Da un grito de guerra. ¡Hey! Un grito de guerra. Y tú ¡Hey! eres soldado. Soldado del Padre y del Hijo. Soy un soldado. Soldado de su Santo Espíritu. Tú eres soldado. Soldado de voz y trompeta. Ya lo ves. Aleluya, soldado de guerra. Soy soldado del Padre y del Hijo. Muy bien armado. Soy soldado de su Santo Espíritu. Protegido. Soy soldado de voz y trompeta. Oh, oh. Aleluya, soldado de guerra. Soldado. Grítalo. Soy soldado. Y todo soldado es bendecido. Todo soldado de este ejército no se gana el mínimo. ¡Es bendecido! Que dice que los soldados son mal pagados, pero en este reino son los mejores pagados. Soy un bendecido en Cristo, soy un bendecido en Jesús, soy un bendecido en Cristo, soy un bendecido en Jesús, soy un bendecido en Cristo, soy un bendecido en Jesús, soy un bendecido en Cristo, Soy un bendecido en Jesús. Solo tú me gobiernas a mí, Señor, solo tú. Solo tú gobiernas en mi corazón, en la melodía y en la inspiración. Tú me llenas de tu amor sin condición, por tu sangre tengo yo la salvación. tú me llenas siempre con tu luz divina, llenando de gozo toda mi vida, eres quien opera todo lo que hago. Soy un bendecido y a Jesús le canto. Soy un bendecido en Cristo, Soy un bendecido en Jesús. soy un bendecido en Cristo, soy un bendecido en Jesús, soy un bendecido en
Sigo confiando solo en ti, Señor. Tú eres la roca, eres mi salvación. Dilo, tú me llenas, Tú me llenas siempre con tu luz divina, llenando de gozo. llenando de gozo todita mi vida. Eres quien prospera todo lo que hago. ¡Grítalo! Soy un bendecido y a Jesús le canto. Soy un bendecido en Cristo, soy un bendecido en Jesús, soy un bendecido en Cristo, soy un bendecido en Jesús, soy un bendecido en Cristo, soy un bendecido en Jesús, soy un bendecido en Cristo, soy un bendecido en Jesús. ¿Y cuántos pueden declarar que son unos bendecidos? Vamos, abre tu boca y dilo. Fuerte. Soy un bendecido en ¿En qué? Cristo. Soy un bendecido en 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 Jesús. Soy un bendecido en Cristo. Soy un bendecido en Jesús. Soy un bendecido en Cristo. Soy un bendecido en Jesús. Soy un bendecido en Cristo. Soy un bendecido en Jesús. Soy un bendecido en Cristo. Soy un bendecido en Jesús. Soy un bendecido en Cristo. Soy un bendecido en Jesús. Soy un bendecido en Cristo. Soy un bendecido en Jesús. Soy un bendecido en Cristo. Soy un bendecido en Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Yo voy a seguir hablando de cositas fuertes que yo sé que a aquella persona de esta generación de cristal que le decimos no le va a gustar. Pero ¿cuántos han sufrido en la vida? ¿A cuántos han insultado? Sí, amén. ¿A cuántos han ofendido? ¿A cuántos les han dicho groserías? ¿A cuántos los han calumniado? Han inventado un chisme suyo que hasta usted casi se lo cree. Cierto que todos hemos vivido por eso. ¿Sabes que es más que necesario que usted y yo vivamos eso? Porque es la única forma que Dios tiene para... Es la única forma que Dios tiene, diga, para formarme. ¿Qué pasa con la generación de hoy en día? Todo lo malo que reciben no lo usan para su beneficio. Entonces viven una situación y no la aceptan para que cuando le vuelva a pasar ya ellos sepan cómo resolverlo, sino que se vuelven locos, entran en depresión, en tristeza, en crisis. Y por eso es que hay tantas niñas, tantas jóvenes o tantas mujeres adultas que quedan embarazadas, no saben qué hacer y la mejor solución es abortar. Al que me está escuchando, no soy pro aborto. Usted y yo no tenemos la autoridad de quitarle la vida a nadie. ¿Por qué si el aborto es gratis? ¿Por qué los tratamientos médicos, como por ejemplo para el cáncer, no son gratis? Si la persona no tiene culpa de haber sufrido esto. Como le dije, son temas fuertes que no todo el mundo se le mide hablar, pero sin temor a hacerlo, me voy a atrever a hablarlo. ¿Qué pasa? Son jóvenes que crecen con la mentalidad de que no, yo no merezco que nadie me hable así. Usted no merece que nadie le hable mal, pero usted tiene que vivirlo para formar su carácter. Son los niños que dicen que le van a echar al bienestar a los papás. Que diga, échame el bienestar, para ver si van a estar mejor en el bienestar que con sus papás. Son esos jóvenes que van y hacen lo que no deben hacer y cuando les sale un hijo, entonces no quieren responder. Entonces que responda mi papá, mi mamá. O entonces que ella mire a ver qué hace. No permita que la sociedad forme sus hijos o sus niños, no sé, sus sobrinos. No permita que esta sociedad corrupta que les dice, nadie te puede hacer nada, tú no puedes recibir eso, los forme, porque el día de mañana cuando salgan a la vida real no van a saber ni qué hacer. Todo el mundo cree que estudia una carrera, sale y va a trabajar de lo que estudió. No, si tú me estás escuchando, no, eso no siempre pasa, creo que la mayor parte de las veces no pasa. Y escucho jóvenes, es que yo no voy a trabajar de eso porque eso no tiene que ver con mi carrera. Te van a pedir experiencia de algo, a los que están acá, les van a pedir experiencia de algo. Dejen de creerse tan merecedores de todo y no querer ganarse las cosas con sacrificio. Diga, sin dolor no hay ganador.
Tenemos que pasar por situaciones dolorosas para poder formar nuestro carácter. Tenemos que vivir situaciones difíciles para cuando llegue otra situación difícil, uno ya saber cómo afrontarlo. Y no quedarse no sé qué hacer. ¿Usted sabe por qué hay tantos suicidios hoy en día de jóvenes? Porque no aceptan el dolor o no aceptan la enseñanza a través de pronto de situaciones difíciles, y cuando se les presenta algo no saben qué hacer, y lastimosamente, infundados por el enemigo, toman la peor decisión, que es suicidarse. ¿Cómo así infundados por el enemigo? Nadie se mata por deseo propio. Nadie tiene el valor humano de quitarse la vida. Nadie. Lo que mueve a una persona a tomar esa decisión es sus sentimientos, y que el enemigo aprovecha a entrar en su vida a través de sus pensamientos y decirle, ¿o por qué cree que tantos niños dicen, es que tengo un amigo que me dijo que hiciera esto? Es que en los juegos decían que yo debía cortarme. ¿Cierto que lo han escuchado? El enemigo aprovecha esa debilidad emocional con la que están creciendo niños y jóvenes y entra a su mente y suceden cosas como los suicidios. Les repito nuevamente, que sus hijos los eduque usted bajo la palabra, no que se los eduque ni el presidente, ni los gobernantes, ni la sociedad. Amén. Diga, sin dolor no hay ganador. Señor, yo sé que todo lo que he vivido es con una finalidad, Señor. Yo sé que desde pequeño tú me estás formando para algo, Dios. Hoy te pido que me ayudes a dejar ese emocionalismo, esa sensibilidad para todo, Señor, que con todo me quiero deprimir. Hoy yo acepto cada situación difícil que se me presente de la mejor manera y la tomo como que venga de tu parte para mi formación, Señor. Y no estoy justificando maltrato, pero yo entiendo que cada situación difícil fue formándome, cada rechazo fue formándome para poder recibir lo que tú tienes preparado para mí, Señor. Porque yo sé que sin dolor no hay ganador, Dios. Estoy dispuesta a seguir viviendo esta vida, Dios. No, sin dolor no hay ganador. Todo cuesta un valor por el cual hay que luchar. A pesar de tropezar, ¿de qué importaría ganar si fue tan fácil llegar a la meta y al final quién más habrá? Sí, lo sé, a veces hay que ser golpeado para poder crecer y alcanzar un poco más de madurez, porque no habría forma de saber manejar lo que vendrá. Y aunque el dolor en estos tiempos puede ser tan cruel, Dilo. pero Dios no nos dejará permanecer allá, más tiempo del que podamos soportar. Dios sabe lo que está pasando, lo que tú estás pasando. Y Él dice, te estoy formando. No quieres pasar dificultad, pero a veces servirá para despertar el don que dentro hay. Escúchalo. Y salir de la comodidad que te aferra a ese lugar y a la meta con firmeza avanzar. Sí, lo sé, a veces hay que ser golpeado para poder crecer y alcanzar un poco más de madurez, porque no habría forma de saber manejar lo que vendrá. Y aunque el dolor en estos tiempos puede ser tan cruel, pero Dios no nos dejará permanecer allá.
poder que podamos soportar. Piensa en ese momento difícil que estás atravesando. Tal vez un ser querido partió. Tal vez te abandonaron. Tal vez tu relación no es lo mejor. Tal vez la relación con tus padres no es la mejor. Tal vez hay una enfermedad en ti o en algún familiar que está haciendo que tú te aflijas. Tal vez hay una situación económica muy difícil en tu familia y no logras salir adelante. Yo quiero decirte hoy, sin dolor no hay ganador. Es necesario que pases esas etapas, es necesario que crezcas en el Señor. Es necesario que aprendas que en medio de la dificultad es que hay crecimiento espiritual. En medio de la situación difícil es que vas a crecer como persona. Todo cuesta un valor por el cual hay que luchar. A pesar de tropezar, ¿de qué importaría ganar? Si fue tan fácil llegar a la meta y al final, ¿quién más sabrá? Sí, lo sé, a veces hay que ser golpeado para poder crecer y alcanzar un poco más de madurez, porque no habría forma de saber manejar lo que vendrá. Y aunque el dolor en estos tiempos puede ser tan cruel, pero Dios no nos dejará permanecer allá más tiempo del que podamos soportar. Si has permanecido tanto tiempo es porque puedes soportar. Dios no permitirá que esa dificultad vaya más allá de lo que tú puedes soportar. Para despertar el don que dentro hay y salir de la comodidad, que te aferres en lugar y a la meta con firmeza avanzar. Sí, lo sé, a veces hay que ser golpeado para poder crecer y alcanzar un poco más de madurez, porque no habría forma de saber manejar lo que vendrá. Y aunque el dolor en estos tiempos puede ser tan cruel, pero Dios no nos dejará permanecer allá más tiempo del que podamos soportar. Oro en el nombre de Jesús para que cada persona que esté atravesando una dificultad sea capaz de soportar. A veces oramos para que la dificultad cese, pero es que la dificultad Dios la permite porque es la forma de crecimiento espiritual. Es en tu dificultad cuando te insultan, cuando abusan de ti, cuando tal vez te golpean, tal vez no tienes dinero, cuando estás enfermo, que puedes lograr crecer espiritualmente. Hoy oro para que cada uno de nosotros podamos entender el mensaje y poder recibir de parte de Dios lo que Él tiene preparado para nosotros hoy. En el nombre de Jesús, y la iglesia entera aplaude, la iglesia entera dice amén, la iglesia entera celebra, porque Dios hoy tiene algo poderoso para nosotros. Buen día, ¿cómo se encuentran? Toma asiento, por favor.
Hoy voy a hablar de las dificultades. Voy a tomar el caso de un hombre que Dios decía que tenía el corazón conforme al corazón de Dios. Cuando uno escucha esa expresión dice, wow, qué corazón tenía ese hombre. A lo mejor él todo se le dio. A lo mejor él nació en la riqueza, él tuvo el mejor hogar. Eso de pronto es lo que logra uno pensar. Si yo te digo que ese hombre que tenía el corazón conforme al corazón de Dios era David, con mayor razón dice, claro, él fue el rey de Israel. ¿Qué rey no se va a sentir dichoso de ser rey? Tiene el poder, tiene el trono, tiene el dinero. Pero ¿sabes? Generalmente nosotros conocemos la historia, pero no, escúchame, conocemos la gloria, más bien, pero no sabemos la historia que atravesó la persona para llegar a donde está. Nosotros podemos ver la gloria, pero la historia la desconocemos. Desconocemos cómo esa persona ha sufrido, cómo esa persona ha pasado por diferentes pruebas y dificultades para llegar a donde está. De pronto tú dices, es que David, mira, David fue un muchacho que vivió solo con papá. La Biblia dice en uno de los salmos que él escribió, que David dice, en pecado me concibió mi padre. Eso que me da a entender que el papá lo tuvo fuera del matrimonio, fuera de la relación. Por eso sus hermanos no lo querían. Dice la Biblia que era el menor de 8 hermanos y vivía con el papá y con la mamá de los hermanos. ¿Sabe? Era una situación difícil, una situación donde lo menospreciaban. Era una situación bien complicada. Yo pregunto, y siempre me hice esa pregunta, y después cuando llegué al Señor, el mismo Señor me la contestó a través de esta historia. ¿Por qué tenemos que atravesar momentos difíciles? ¿Por qué no es más fácil que Dios nos cuide y nos libre de todo ello? Lo que pasa es que cuando nosotros no entendemos que hay un después, alguien diga un después. De pronto tú me dirás, pero ¿qué después puede haber si mi familiar hasta ahí llegó y se murió? ¿Sabe? Es que el después es la vida eterna. Alguien diga la vida eterna. Dios nos colocó aquí en la tierra para ver quién quería la vida eterna. Diga conmigo, ¿quién quería la vida eterna? La vida eterna es un regalo que no es para todos. ¿Por qué? Porque cada persona tiene que aceptar recibir el regalo. Es como si yo me pusiera en la calle, ahorita en diciembre, a regalar carritos de Navidad. Pero hay alguien que dice, no, yo no lo recibo. El regalo es para quien reciba el regalo. Es para quien quiera el regalo. Hay otro que lo puede recibir y más adelante lo deja tirado ahí porque no era de su agrado. Entonces hay un regalo que es el regalo de la vida eterna. Es el regalo que Papito Dios quiere entregarle a aquellas personas que entiendan lo que hizo Dios con su Hijo Jesucristo. La Biblia dice que la paga del pecado es muerte. La Biblia dice que más cuanto todos pecamos, fuimos destituidos de la gloria de Dios. Si todos fuimos destituidos de la gloria de Dios, si todos aquí pecamos, si todos allá afuera pecan, porque no hay uno solo que no peque. Una cosa es los religiosos que dicen que no peca. ¿Por qué? Porque como Jesús les decía, hipócritas. Ustedes se muestran como si fueran todo perfecto, pero no lo son. Escúchame, todos nosotros pecamos. Por eso por eso Dios mandó a Jesús a la tierra como hombre a morir en una cruz. La cruz es un símbolo de maldición. La Biblia dice, maldito todo el que muera en un madero. En esa época era la peor de las muertes. Era considerado maldito toda persona que muriera en un madero. ¿Por qué Jesús muere en un madero? Porque era necesario llevar la maldición de todos aquellos que lo fueran a aceptar posteriormente. Jesús llevó mi maldición del pecado. Las maldiciones todas fueron llevadas en la cruz del Calvario cuando Él muere y derrama su sangre en esa cruz. Entonces, cuando yo lo acepto, diga conmigo, acepto a Jesús, creyendo en Él y siguiéndolo. Alguien diga, y siguiéndolo. Pastor, pero es necesario seguirlo. Mira, usted haga una encuesta, estamos en Colombia. La mayoría de personas creen en Dios, creen en Jesús, pero no todos siguen a Jesús. Si no, invítalo a la iglesia. Si no, pregúntale si va a su iglesia. Generalmente la gente no sigue a Jesús. Un día un joven rico, un hombre muy exitoso, un empresario emprendedor, se acerca a Jesús para saber la respuesta de algo. Y le dice, maestro,
hágame un favor, tengo una incógnita, una pregunta. ¿Cómo haré para heredar la vida eterna? Diga conmigo, la vida eterna. Esa que está después de la muerte. Esa que no es hoy. Esa que es para algunos que logren esa vida eterna. ¿Cómo haré? Y Jesús le devuelve la pregunta y le dice, ¿y tú qué crees? El joven se queda mirando y Jesús dijo, bueno, lo que dice la Biblia. Bueno, ¿qué dice la Biblia? La Biblia dice que el que cumpla los mandamientos. A ver, Jesús le dijo, ¿cuáles son los mandamientos? Y este hombre empieza, primer mandamiento, segundo, tercero, cuarto, quinto, y los repitió todos los días. Y Jesús le dijo, falta uno. Esta persona queda, espérate, honrar a padre y madre, no matar, no robar, y empezó. Pero Jesús, ya te dije los 10, no, falta uno. Señor, pero te dije 10. Te falta seguirme. Como tú eres una persona muy ocupada y de seguro me vas a decir que no, entonces hagamos una cosa, vende todo lo que tienes, regálale el dinero a los pobres y sígueme. Dice que el joven se puso muy triste porque era muy ocupado y dijo, no voy a seguirte, porque tenía muchas ocupaciones. ¿Sabe? Jesús nos está diciendo, no solamente es cumpliendo la palabra, es siguiéndolo, es lo más importante. Porque Jesús no le dijo, falta uno, le dijo, falta el más importante. Diga conmigo, el más importante. Que es seguirlo. Es poder estar con Él, es poder sacarle tiempo a Él, es poder escuchar su palabra, es poder estar en su presencia. ¿Sabe? Generalmente nosotros podemos dejar cualquier cosa, podemos más bien hacer cualquier cosa, pero cuando necesitamos empezar a decir, ¿qué no hago? Porque no tengo tiempo, lo primero que sale es la iglesia. Es lo primero que desechamos. Empieza a analizarlo. ¿Cuáles son tus prioridades? ¿Será que sí lo sigues? Jesús dijo que si nosotros creíamos en Él y lo seguíamos, íbamos a tener vida eterna. No nos dijo si éramos perfectos. No dijo si es que seas el más santo de los santos. No, te dijo, sígueme. A Pedro le dijo, sígueme porque te había apartado, lo había negado 3 veces. Jesús le dice, me amas, entonces sígueme. Hay una vida después de la muerte. Esa vida después de la muerte es para la persona que aceptó que Jesús es el Señor de su vida y lo siguió hasta el día de su muerte. Allá habrá vida, diga conmigo vida. El Señor me enseña en su palabra 3 cosas. Número 1, que nosotros los seres humanos somos tripartitos, es decir, tenemos cuerpo, alma y espíritu. Alguien que diga cuerpo, alma y espíritu. Los perros, o para decir los animales, tienen cuerpo y alma, no tienen espíritu. Es la diferencia entre un ser vivo que no es, escúchame, un ser vivo animal que no es ser humano, no tiene espíritu. La Biblia dice que Dios sopló su espíritu sobre los seres humanos. Sobre los seres humanos es que está el espíritu. ¿Qué dice la Biblia al respecto? Dice, el día de la muerte, nosotros somos carne, la carne es polvo y en polvo nos convertiremos. Es decir, que el día que cada uno parta, el cuerpo quedará ahí. ¿Qué dice el espíritu? El espíritu vuelve a Dios, pero el alma queda esperando o para resurrección eterna o para condenación eterna. Hay 2 caminos. El alma es el único que va a resucitar, porque el espíritu es de Dios, vuelve a Dios. El cuerpo se desaparece, se desintegra, se muere, se pudre, te vuelve en ceniza, pero el alma queda esperando para una resurrección. Entonces alguien me pregunta, pastor, pero ¿por qué tanto problema? Porque el problema es la forma de hacerte más fuerte espiritualmente. Cada problema te está entrenando para la eternidad. Diga conmigo, para la eternidad. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que nosotros en la eternidad vamos a tener cuerpo incorruptible. ¿Qué es eso? Un cuerpo que no se enferma, un cuerpo que no se cansa, un cuerpo que no se envejece, un cuerpo que no se deteriora. Eso es un cuerpo incorruptible. Pero la Biblia no me dice que voy a tener un alma incorruptible. Dice que el alma va a resucitar. Diga conmigo, a resucitar. Tú resucitas como tú eres. Ahora, pastor, ¿pero qué es el alma? Explíqueme eso. Yo quiero hacerte una pregunta.
Cada uno me contesta en voz alta. ¿Cómo se llama usted? ¿Cuál es su apellido? ¿Cuánto es 2 más 2? ¿En qué barrio vive usted? ¿En qué país vive usted? Eso es su alma. Donde está toda esa información. ¿Cuántos se sintieron tristes esta semana? ¿Cuántos estuvieron rabia esta semana? Ahí donde está todos esos sentimientos. Ahí donde está toda esa información, esa es tu alma. Ahí eso eres tú, tu yo. Donde está tu persona, tus ideas, lo que tú sabes, cómo tú te sientes. Eso es lo que va a morir y va a resucitar. ¿Aló? Entonces, ¿por qué Dios permite tantos problemas? Primera razón, para que te conviertas al Señor. Para que pongas tus ojos en Él y tengas vida eterna. Pero, pastor, yo ya tengo vida eterna. Yo ya puse la mirada en Él. ¿Por qué siguen los problemas? Para transformarte, para que cada día seas más fuerte en la vida eterna. Amén. Porque nosotros no podemos ser débiles. Porque no nos van a dar un alma incorruptible. Es aquí donde tenemos que ser fuertes. Es aquí donde tenemos que aprender el valor de perdonar. Es aquí donde tenemos que ser visionarios. Alguien me dirá, pastor, pero ¿de qué sirve ser visionario en la eternidad? La Biblia dice que en la eternidad vamos a estar en la tierra. Dígale al que está a tu lado, en la tierra. ¿Sí? Y que Dios a algunos les va a dar para gobernar ciertas ciudades, les va a dar como recompensa. No va a ser un voto popular, no va a ser una democracia, va a ser una teocracia, es decir, Dios manda y a ciertas personas los pone sobre ciertas ciudades y departamentos y países. ¿Por qué? Porque Dios vio la visión de esa persona. Él contó la parábola de las minas de oro, si quieres saber a qué me refiero. Parábola de las minas de oro, la recompensa en la eternidad. Todos nosotros pasamos por dificultad. Hoy usted tal vez se siente conmovido por lo que ha pasado recientemente. Yo quiero mostrarte la historia de este hombre, de David. Veamos el siguiente pasaje. Segundo libro de Samuel, capítulo 15. Un tal Absalón, dice, después Absalón compró un carruaje y caballos. Diga conmigo, compró un carruaje y caballos. Imagínate un carruaje imponente. Imagínense los mejores caballos para tirar ese carruaje. Y contrató a 50 guardaespaldas. Diga conmigo, contrató. ¿Sí? 50 guardaespaldas para que corrieran delante de él. ¿Usted qué piensa de una persona que venga con 50 guardaespaldas y en un carruaje? Hoy no sería un carruaje, hoy sería un tremendo carro, ¿sí? Si vamos a la época. Usted ve camionetas adelante, camionetas, usted dice, ese es importante. ¿Sí? ¿Y ese quién es? Correcto. Empieza como a mirar, oye, ¿quién es el que está ahí? Cada mañana se levantaba temprano e iba a la puerta de la ciudad. Estamos hablando de la capital de Israel. Iba a la puerta de la ciudad cuando la gente llevaba un caso al rey para que lo juzgara. En la antigüedad el rey tenía el poder legislativo, el poder judicial y todas las ramas, él solo en su propia cabeza. Él era el juez, pero también el legislador. Entonces, si alguien tenía un problema legislativo y había que ir ante un juez, el juez era el propio rey. Cuando la gente llevaba un caso al rey para que lo juzgara, Absalón le preguntaba de qué parte de Israel era. Oye, ¿de dónde vienes? Porque para ir a donde el juez, la única parte era la capital, había que viajar hasta la capital para entrevistarse con el rey. Él se ponía a la entrada y le decía de qué parte del país viene. Y la persona le mencionaba de qué tribu pertenecía. Entonces Absalón le decía, usted tiene muy buenos argumentos a su favor. Es una pena que el rey no tenga disponible a nadie para que los escuche. Qué lástima que no soy el juez. Si lo fuera, todos podrían traerme sus casos para que los juzgara y yo les haría justicia. Cuando alguien trataba de inclinarse ante él, no se lo permitía. En cambio, él lo tomaba de la mano y lo besaba. Absalón hacía esto con todos los que venían al rey por justicia. Y de este modo se robaba el corazón de todo el pueblo de Israel. Diga conmigo, se robaba el corazón. Después de 4 años, Absalón le dijo al rey,
permíteme ir a Hebrón a ofrecer un sacrificio al Señor y cumplir un voto que le hice. Pues mientras su siervo estaba en Jesús en Harán, prometí que le ofreciera sacrificio al Señor en Hebrón si me traía de regreso a Jerusalén. Está bien, le dijo el rey, ve y cumple tu voto. Así que Absalón se fue a Hebrón, pero mientras estaba allí, envió mensajeros secretos a todas las tribus de Israel para iniciar una rebelión contra el rey. Tan pronto como oigan el cuerno de carnero, decía el mensaje, deben decir lo siguiente: Absalón ha sido coronado rey en Hebrón. Absalón llevó consigo a 200 hombres de Jerusalén como invitados, pero ellos no sabían nada de las intenciones. Mientras Absalón ofrecía los sacrificios, mandó a buscar a Ahitofel, uno de los consejeros de David que vivía en Gilo. En poco tiempo, muchos más se unieron a Absalón y la conspiración cobró fuerza. Alguien que diga: la conspiración cobró fuerza. La pregunta aquí sería: ¿cómo se sentiría David con la traición? Empiece a pensar que usted fuera el rey y que alguien, y no cualquiera, por 4 años empezó a fraguar una traición. Veamos cómo era el modo operando de este llamado Absalón. En otra cita bíblica dice que era muy hermoso. Su presencia, ¿verdad?, era muy sobresaliente. Mira, la presencia es muy importante a la hora de la aceptación de la gente. Si no, veámoslo con James Rodríguez. James Rodríguez, todo el mundo lo pide para la selección. Ahí está, le dieron gusto, no hizo nada porque él no está en el ritmo que debe tener un jugador de fútbol profesional para una selección. Entonces, ¿por qué tiene tantos seguidores? Por su apariencia. Es el que más seguidores tiene, ¿sí? En cambio, ponemos al lado al Toro y él toma luquito y no tiene ni, ¿cómo se llama? Duván Zapata, entonces no tiene ni la mitad de los seguidores. Entonces, la apariencia tiene mucho que ver. Si no, miremos a los 2 mejores jugadores de fútbol de este planeta, a Messi y a Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo tiene muchísimos más seguidores, porque usted ve a Messi un poco atontado, es el mejor jugador, pero no es muy sociable, es un poco atolondrado. Pero en cambio vemos a Cristiano Ronaldo todo extrovertido, todo con una presencia, con pinta de modelo. Entonces eso atrae, tiene muchos más seguidores que lo que tiene Lionel Messi. Entonces tenía a su favor la pinta. Absalón era la persona más distinguida, su personalidad arrolladora, su cara, su porte. Dice que tenía un cabello tan abundante y largo, ¿sí? Era un hombre para la revista, ¿sí? Y todos, tanto hombres como mujeres, lo admiraban. Dice que durante 4 años volvió a Jerusalén y allí habló con el rey y él, a espaldas del rey, empezó a hablar con la gente que todos los días iba a hablar con el rey. Antes de que llegaran a hablar con el rey, él se acercaba y les decía: ¿usted de dónde viene? Obviamente que cuando usted se le acerca a alguien imponente, ¿sí?, usted se le acerca a alguien bien vestido, distinguido, con buena presencia, pues obviamente usted cree que tiene que responderle. No sería lo mismo que se acercara a cualquier persona chirosa, mal vestida. Pero dice que tenía un tremendo carruaje. Dice que tenía 50 personas como guardaespaldas. Entonces usted lo veía como una persona importante. Y la gente le contaba, decía: mira, yo vengo de tal parte, mi caso es el siguiente. Y les contaba el caso que estaban viviendo. Y él les decía: mire, si yo fuera el juez, ese caso estaba resuelto. Usted tiene todas las de ganar, pero me lamento decirle que yo no soy el rey y lastimosamente yo sé que él ni siquiera tiene a alguien para atenderlos. Dice la Biblia que él se iba ganando el corazón de la gente. Alguien diga: el corazón de la gente. Se ganaba el corazón de la gente. Pasado 4 años, cuando ya había hecho todo esto con la gente de todo el país, le pide al rey que le permitiera ir a Hebrón.
y empezó a mandar cartas por todas partes secretas para decir que iban a empezar la conspiración. Entonces comenzó la conspiración, lo nombraron rey, él contrató a varias personas para que gritaran: el próximo rey de Israel nombrado en Hebrón. Todo el mundo empezó a seguirlo, todo el mundo empezó a decir, ese Absalón tiene buena presencia, es imponente, tiene posición social, vamos con él. La pregunta es: ¿cómo se sentía el rey? ¿Cómo se sentía el rey? ¿Cómo se sentiría usted si usted fuera el rey? ¿Cómo sería la palabra? ¿Con qué palabra me puede decir usted y describir cómo se sentiría si usted fuera el rey David? ¿Alguien me puede decir? Defraudado. ¿Qué otra palabra? Traicionado. ¿Qué otra palabra podemos usar? Decepcionado. ¿Tú dijiste? Defraudado, decepcionado y traicionado. Mira esas palabras. Es lo mismo que de pronto tú me puedes decir: es que yo me casé y me siento hoy decepcionado, defraudado, traicionado. Es lo mismo que tú me puedes decir de tus padres. Es lo mismo que tú me puedes decir de tus hijos. Es lo mismo que tú me puedes decir de esa persona que tú amas, de ese familiar. Me siento defraudado, decepcionado y me siento traicionado. Yo no sé si tú en este momento te sientes así contra alguien. O tal vez te sientes defraudado de la vida, decepcionado de la vida o inclusive de Dios. Cuando a uno se le muere un familiar, un ser querido, uno empieza como a cuestionarse. Uno empieza como a pensar y a tener sentimientos encontrados que uno no sabe a quién juzgar. Y como uno no encuentra a quién juzgar, termina uno juzgando a Dios porque uno no entiende, uno se siente como decepcionado. Cómo la vida o cómo Dios me quitó esta persona, cómo me está pasando esto. Es lo mismo que sucede en una relación. ¿Quién se enamora para después separarse? ¿O quién se enamora para después hacerse daño? Pero resulta que se empiezan a hacer daño, ofensa que va, ofensa que viene. Pasa el tiempo, se continúa conviviendo, pero el corazón está herido, el corazón está dolido, el corazón se siente resentido, decepcionado. Tal vez tú te encuentras así. ¿Cómo se sentiría el rey si yo te digo hoy que ese que estaba haciendo ese tal Absalón era el hijo del rey? Imagínate, era el familiar, el amado hijo, uno de sus pechichones, uno de los consentidos que alzó en las piernas. ¿Cómo te sientes tú cuando el que te traiciona es más cercano a ti que las demás personas? Muchas veces la traición duele, la ofensa duele, pero entre más cercanos seamos, duele más. ¿Aló? La muerte de un ser querido duele, pero entre más cercano, duele más. Imagínate cómo se sentía David. David le dice a su ejército personal, tenía un ejército personal, le dice: vámonos, vámonos, porque ya viene mi hijo. Vamos a evitar aquí en la propia ciudad una masacre. Y huyeron y se fueron entre la oscuridad del bosque, se escondieron para que cuando viniera el nuevo rey de Israel, no hubiera un enfrentamiento entre la ciudad y muriera gente inocente, muriera gente del pueblo. Y ellos se van con su ejército personal. Yo me pregunto cómo se sentiría este hombre que acaba de recibir un golpe de estado de su propio hijo, que acaba de recibir un golpe ante la opinión de la gente que lo amaba a él, ahora lo puso en contra de él. Cada día, cuando se enteró que cada día él le decía: ¿tú a qué vienes? Tú vas a hablar con el rey. Disculpa, ¿qué se te ofrece? Y empezabas a hablar y le decía: mira, este es mi caso. Y terminaba si yo fuera Absalón diciéndote: allá nadie te va a escuchar. Si yo fuera el rey, otra cosa sería. Pero tú tienes todo para ganar. Si yo fuera el rey, hiciera justicia. ¿Sabe qué sentiría papá cuando escucha todos esos engaños de tu hijo?
¿Cómo te sientes tú hoy como mamá cuando tus hijos te han dado la espalda? ¿Cómo te sientes tú, mujer, cuando tu pareja te dio la espalda? ¿Cómo te sientes tú, hijo, cuando tus padres se fueron, te dejaron? ¿Te acuerdas cuando eras pequeño y terminaste criado con la tía, con la abuela? Te decepcionaste. Hubo una traición en tu corazón. Cuando ves que tus hermanos sí tuvieron la dicha de tener a papá, pero tú no. Hay una traición, un corazón roto, herido. Así se encontraba David. Ahora la pregunta sería, ¿qué hacer? ¿Cómo actuar? La Biblia me dice que el Salmo 3 fue el que escribió David cuando él se encontraba huyendo de Absalón. Dice así el Salmo 3. Cuando estaba él escondido para que Absalón, que ya tenía el poder, que ya se había autoproclamado rey, cuando él estaba metido tal vez en una cueva, cuando estaba debajo, escondido bajo los árboles imponentes. Oh Señor, tengo tantos enemigos, porque ya no era solo su hijo, sino todos los que se pusieron en contra. Cada persona que le dañó el corazón cuando le dijo, allá nadie te va a escuchar. Oh Señor, tengo tantos enemigos. Son muchos los que están en mi contra. Son tantos los que dicen, Dios no lo rescatará. Yo no sé cuánta gente dice, no, ya Dios no puede hacer nada con tu caso. Ya no va a pasar nada contigo. Mira que viene una palabra llamada interludio. En algunas Biblias está esa palabra, no en todas, pero en todas debería estar. Porque los salmos son canciones. Pastor, pero eso sí rima. Acuérdate que los salmos fueron escritos en hebreo. Cuando alguien los pasó y si la persona no es músico ni compositor, sino solo traductor, lo importante es traducir la idea. Pero de seguro que la rima ni por ahí. Yo quiero que leas la primera estrofa de lo que hizo David cuando estaba traicionado. Diga conmigo, decepcionado. Oh Señor, tengo tantos enemigos. Son muchos los que están en mi contra. Son tantos los que dicen, Dios no los rescatará. Veamos qué dice la segunda estrofa. Pero tú, oh Señor, eres un escudo que me rodea. Eres mi gloria, el que sostiene mi cabeza en alto. Clamé al Señor y Él me respondió desde el monte santo. Veamos la siguiente estrofa. Me acosté y dormí, pero me desperté a salvo, porque el Señor me cuidaba. Diga conmigo, me acosté y dormí. ¿Cuántos aquí son capaces de dormir después de cipote problema? Es porque la confianza la estás depositando en el Señor. Por eso le dice, me acosté y dormí, pero me desperté salvo porque el Señor me cuidaba. Podía estar, escúchame, no en su cama confortable. Ahora estaba, quién sabe, como en una piedra como cabecera. En una cueva. Y toda cueva tiene un popó de murciélago, popó de rata, telarañas por todas partes. ¿Aló? ¿O usted conoce alguna cueva amoblada? Ahora David, que estaba ahí en ese momento, se acostó, pero confiaba en el Señor. Tenía puesta su mirada en el Señor, su confianza en el Señor. Tenía el peor de los problemas, que la traición era su hijo. Sangre de su sangre. No tengo miedo, dice David, a los 10,000 enemigos que me rodean por todas partes. Levántate, oh Señor, rescátame, Dios mío. Empezó a suplicarle. Abofetea a todos mis enemigos. Destroza los dientes de los malvados. La victoria proviene de ti, oh Señor. Bendice a tu pueblo. Y se termina esa canción de lo que él pasó en esos días. Cuando usted esté en problemas, cuando usted se sienta defraudado, decepcionado, cuando usted se sienta traicionado,
Busque la presencia de Dios. Busque el refugio del Señor. No empiece a traer conjeturas. De pronto otro hubiera hecho lo siguiente. Iba donde Dios. Dios, ¿por qué? ¿Por qué permites que mi hijo, mi propio hijo, sangre de mi sangre, me traicione? Si te das cuenta que la mayoría hacemos esto. La mayoría empezamos a colocar palabras ante Dios de juicio. ¿Por qué permitiste eso, Señor? Esa calamidad. ¿Qué pensará la gente de mi familia ahora? ¿Qué pensará la gente de este padre? ¿Cómo crió a su hijo? No, él no se puso a hablar con Dios, a hacerle reclamo. Él fue a buscar a Dios para buscar soluciones. Él fue a Dios para buscar refugio, para buscar que el corazón herido fueran sanadas sus heridas. Después de estar escondido varios días con su ejército personal, le dice: vayan y busquen a los generales del ejército y a todo el ejército. Y llamaron a todo el ejército. En su trono estaba su hijo ahora. Y están los tres principales generales, el general del ejército y otros dos generales. Y todo el ejército ahí. Y él dice: esto es lo que Dios me dice. Vamos a recuperar el reino. Mi hijo va a pasar de esta ciudad a aquella. No podemos atacar ciudades, tenemos que esperar que él pase. Y cuando pase lo vamos a atacar. La mayoría del ejército nuestro ahora está del lado de ellos. Pero Dios está con nosotros. Solo les digo algo. Tengan cuidado que sigue siendo mi hijo. Tengan cuidado que sigue siendo mi hijo. Y dice la Biblia que fueron a la batalla y saben, murieron 20,000 personas en esa batalla. Y cuando de pronto ven que está huyendo Absalón, dice que Absalón cogió la mula que era de su padre, y dice que mientras huía se quedó colgado con su larga cabellera en un arbusto y quedó colgando. Y algunos soldados dijeron: ahí está Absalón, pero no podemos matarlo, porque el rey David dijo: no podemos matarlo. Que tuviéramos cuidado de su hijo, porque seguía siendo su sangre, seguía siendo su familia, seguía siendo su ser querido. ¿Alguien me está entendiendo? Amén. Pero Joab, haciendo caso omiso, Joab viene y va y lo mata. Antes de matarlo, uno le dijo: no puedes matarlo, es el hijo del rey. Recuerda lo que él dijo: no. Y fue y lo mató. Veamos cuál fue la reacción de David cuando su enemigo muere. Pronto le llegó a Joab la noticia de que el rey estaba llorando y haciendo duelo por Absalón. Podía ser su enemigo, pero lo quería. ¿Aló? Estoy hablando. Puede haber tanta pelea en tu hogar que ya se ven como enemigos. Tanta pelea entre el padre y el hijo, entre el hijo y el padre, entre el esposo y la esposa, que ya parecen enemigos. Ya los ve uno como: mi papá parece que fuera enemigo mío. Yo no sé a cuánto le está pasando. Sientes que tu enemigo está ahí contigo, que tu enemigo es ese abuelo, esa abuela, o ese tío, o ese amigo. De pronto tú estás viviendo eso, estás viviendo esa guerra, pero en el fondo hay un lazo mayor. Diga conmigo: mayor. Amén. Dice que estaba llorando. Diga conmigo: llorando. Devuélvete, por favor. Y haciendo duelo por Absalón. Cuando se entera que su hijo, que él le había dicho: cuidado con mi hijo, se entera de que murió, él empezó a hacer duelos, lloraba. Escúchame, que no nos pase
que cuando ya se cansó esa persona y se va, ahí sí vas a llorar. Ahí sí vas a llorar porque no la tienes. Cuando la relación esa que está deteriorada es con ese familiar, cuando se lo lleve el Señor, que ahí no te pese cuando se vaya, cuando el Señor se lo lleve. Entonces sigue diciendo este texto bíblico que a medida que el pueblo se enteraba del profundo dolor del rey por su hijo, la alegría por la victoria se tornaba en profunda tristeza, porque la gente decía: mataron el hijo del rey. Lo que era una victoria ahora es un momento amargo. Ese día todos regresaron sigilosamente a la ciudad, como si estuvieran avergonzados y hubieran desertado de la batalla. Venían de un triunfo, pero pareciera que hubieran desertado de la batalla, porque habían sentimientos encontrados. Ahora el rey, en lugar de estar feliz, estaba triste. El rey se cubrió el rostro con la mano y seguía ¿qué? ¿Seguía qué? Mira, cuando uno tiene a alguien que uno ama, el más fuerte llora. Amén. El más fuerte llora. Ahí estaba el rey llorando. Se cubría el rostro y decía: oh, hijo mío, Absalón, hijo mío. Esto no lo dice la Biblia, pero me imagino que es lo que pasaba por la cabeza. ¿En qué fallé? ¿Qué sería lo que pasó? ¿Sería el divorcio con tu madre? ¿Sería que no te corregí? ¿Sería que no estuve tanto tiempo contigo? Empieza la persona a confrontarse. Yo me imagino la angustia de este David. ¿En qué momento dejé que mi hijo fuera por ese camino? ¿Sabes? Cuando llega la muerte de un ser querido, empiezan los pensamientos a darte duro. Si hubiera hecho esto antes. Entonces Joab fue a la habitación del rey y le dijo: hoy salvamos su vida y la de los hijos e hijas, sus esposas y concubinas. Sin embargo, al actuar de esta forma, hace que nos sintamos avergonzados de nosotros mismos. Parece que usted ama a los que lo odian y odia a los que lo aman. Hoy nos ha dejado muy en claro que sus comandantes y sus tropas no significan nada para usted. Mira cómo era Joab de fuerte con el rey. Usted está llorando por la muerte de su hijo, pero se olvida que hay más gente que lo quiere. Se olvida que hay gente. Mira, sus otros hijos. David tenía, si el Salomón era el hijo 11 y después hay un Adonai que era el 12, imagínate cuántos hijos tenía. ¿Cuántas hijas? Que no las mencionan, solamente a Dina, solamente a una, no, Dina no, Dina, a una niña. ¿Cuántos hijos tendría? ¿Se te olvidó que salvamos la vida de ellos? Porque él sí los hubiera matado. ¿Se te olvidó que hay más gente que sigue viva? ¿Se te olvidó que los generales dieron la vida por ti? ¿Se te olvidó que la gente te ama a ti? Sabes, a veces es bueno confrontar a alguien, porque cuando tienes un problema o cuando un ser querido ha muerto, se te olvida que la vida sigue y que hay gente que quiere más de ti. Se te olvida que se te murió un hijo y hay otros que necesitan de ti, y tú mientras tanto pareciera que los otros hijos no existieran. Se te murió el esposo o la esposa y se te olvida que sigues teniendo familia, que sigues teniendo hijos y que ellos necesitan del papá o la mamá. Se te sigue olvidando que tú sigues con vida. Cuando tú tienes un problema, se te olvida que tú sigues viviendo. Cuando tienes un problema, tú crees que todo gira en torno a ti. Y eso es lo que David estaba haciendo y es lo que Dios quiere decirte. Cuando tienes un problema, crees que todo. Pero no. Él seguía siendo el rey, él seguía teniendo hijos que lo querían, él seguía teniendo familia, él seguía teniendo gente cercana. No permitamos que el enemigo nos engañe y que no nos demos cuenta que, escúchame,
Que en medio de tu problema, de tu crisis, de que te sientes solo, ahí hay gente que te ama. Y que ahí está Dios que te ama. Amén. A veces necesitamos ser confrontados y Dios permite que fuéramos confrontados. ¿Por qué? Porque teníamos que cambiar de percepción. El problema que tú tienes y que yo tengo no es el final, te dice el Señor. Es para hacerte más fuerte. Este David ya había pasado por una pérdida de un hijo. Había pasado por la violación de una hija. Había pasado que su primera esposa, mientras él estaba escondido, porque lo iban a matar, se la entregan a otro. Y cuando él llega ya no hay esposa. Veamos algo de cuando murió su hijo pequeño, de tan solo unos días o meses de nacido. Segunda de Samuel capítulo 12. Después que Natán regresó a su casa. Yo creo que no hay nada peor cuando muere alguien menor que uno. Porque cuando muere alguien para arriba, tú dices, bueno, ya vivió. Pero cuando muere alguien para abajo, y si es tu hijo, tú dices, apenas estaba. Absalón estaba empezando a vivir, pero este acababa de nacer. El Señor le envió una enfermedad mortal al hijo que David tuvo con la esposa de Urías. Así que David le suplicó a Dios que perdonara la vida de su hijo. Y no comió y estuvo toda la noche tirado en el suelo. Diga conmigo, todo el día, toda la noche tirado en el suelo y no comía. Tenía razón, su hijo estaba enfermo. Una enfermedad mortal. No era que tenía fiebrecita. Es que el niño ya estaba grave. Entonces los ancianos en su casa le rogaban que se levantara y comiera con ellos, pero él se negó. Finalmente al séptimo día el niño, o sea, fueron 7 días agónicos para el niño y 7 días agónicos para David. Porque David estaba tirado en el suelo. Mira, una desesperación. ¿Hace cuánto tú no te tiras al suelo a llorar? Estaba desesperado. Dice que le clamaba a Dios y le decía, Dios, ten compasión de mí, de mi hijo. Le pedía al Señor, no comía. No comía no porque estaba en ayuno. Comía porque... ¿sí? ¿A quién le dan ganas de comer en medio del problema? Bueno, a otros lo contrario, a otros comen más cuando tienen problemas. Son dos reacciones diferentes, ¿sí? Que muestran que hay un grave problema. Los consejeros de David tenían temor de decírselo, imagínate. ¿Cómo le decimos que se murió? No escuchaba razones cuando el niño estaba enfermo, se decía. ¿Qué locura hará ahora cuando le digamos que el niño murió? Imagínate si cuando estaba enfermo hacía locura, no comía, se tiraba al piso, lloraba, gritaba. ¿Qué va a poder hacer cuando le digamos que se murió el niño? Cuando David vio que susurraban entre sí, se dio cuenta de lo que había pasado. Preguntó, ¿murió el niño? Sí, le contestaron, ya murió. De inmediato David se levantó del suelo, se lavó, se puso loción y se cambió de ropa. Luego fue al tabernáculo a adorar al Señor. Y después volvió al palacio donde le sirvieron comida y comió. Sus consejeros estaban asombrados. No lo entendemos, le dijeron. Mientras el niño aún vivía, lloraba y rehusaba comer. Pero ahora que el niño ha muerto, usted terminó el duelo y de nuevo está comiendo. David contesta, ayuné y lloré mientras el niño vivía, porque me dije, tal vez el Señor sea compasivo conmigo y permita que el niño viva. Pero ¿qué motivo tengo para ayunar ahora que ha muerto? ¿Puedo traerlo de nuevo a la vida? Un día yo iré a él, pero él no puede regresar a mí. Para los que han
seres queridos que han partido. Hoy te digo lo mismo que David le dijo a la gente. Un día tú irás para allá, pero ellos no pueden venir para acá. Y le añado algo, más bien tú procura estar allá, en la vida eterna, porque ellos no van a poder regresar acá. Por eso David dijo, más bien voy a buscar la manera de estar allá donde él está, porque un día yo estaré con él, pero él no puede venir a estar conmigo. Este era el hombre que tenía el corazón conforme al corazón de Dios. Alguno diría, ¿qué corazón despiadado entonces? Es un corazón consciente de que un día estaremos allá. Aló. Y como sabemos que estaremos allá y que allá no hay alma incorruptible, acá tenemos que padecer de ciertas cosas, porque sin dolor no hay ganador. Y hoy te digo lo siguiente, y así titulé el mensaje: una nueva historia comienza hoy. Donde tú entiendas que cada problema, cada dificultad, cada dolor es para crecimiento espiritual. Porque un día estaré allá. ¿Cuántos quieren estar allá? Colóquense en pie, por favor. Sin dolor no hay ganador, todo cuesta un valor por el cual hay que luchar a pesar de tropezar. ¿De qué importaría ganar si fue tan fácil llegar a la meta y al final? ¿Qué más habrá? Sí, lo sé, a veces hay que ser golpeado para poder crecer y alcanzar un poco más de madurez, porque no habría forma de saber manejar lo que vendrá. El dolor en estos tiempos puede ser tan cruel, pero Dios no nos dejará permanecer. Mira, tal vez tú tienes problemas financieros, pero tus hijos siguen esperando Navidad. Tal vez tú tuviste una desilusión en diciembre, pero llegó Navidad. Tal vez tú estás bravo con tu esposo o tu esposa, pero sigues teniendo hijos. Cuando vivimos un problema, nos dejamos absorber por el problema y no nos damos cuenta de dónde estamos. Tú no estás solo. Estamos a punto de celebrar el nacimiento de Jesús en nuestro corazón. Eso es lo que celebramos el 24 de diciembre, 25 de diciembre. El nacimiento de Jesús en nuestro corazón, del que cambió nuestra vida. No podemos seguir siendo egoístas, porque seguimos teniendo gente a nuestro alrededor. Gente que necesita de nuestra palabra, gente que necesita de que oremos por ella. Hijos que están esperando una Navidad. Tengamos o no tengamos dinero. Una mujer que está esperando una noche contigo en casa. Es el tiempo de decirle, papá Dios, Señor, hazme fuerte. Quiero romper y cambiar mi vida. Hoy empieza una nueva etapa en mi vida. Yo sigo viviendo aunque tenga problemas.
Alguien que diga, yo sigo viviendo a pesar de... Y usted complételo porque usted sabe cuál es a pesar de lo suyo. Sigo teniendo vida y la gente sigue a mi alrededor a pesar de esto. A pesar de tu desilusión, a pesar de tu rabia, hay gente a tu alrededor. Vamos, sigue adelante, te dice el Señor. Tal vez perdiste a tu mujer, tal vez perdiste a alguno de tus hijos, o tal vez perdiste a tu pareja, o perdiste a un ser querido, o perdiste tu trabajo, o perdiste la salud. No sé qué has perdido, pero el Señor te dice, sigue adelante, que mientras tengas vida, la gente sigue a tu alrededor y necesita de ti. Yo quiero que hagas la siguiente oración conmigo. Señor Jesús, perdóname por mi reacción egoísta. Cuando tengo un problema, pienso solo en mi problema, en mi rabia, en mi incertidumbre, y me olvido que hay gente a mi alrededor que necesita de mi palabra, de mi amor, de mis abrazos, de mis besos. Ayúdame a entender este mensaje. Quiero hoy empezar una nueva historia. Que el fracaso, que la desilusión, que el desamor, que todo lo malo quede atrás. Y que a partir de ahora comience una vida de éxito, de bendición, de perdón, de amor, en el nombre de Jesús. Dele fuerte ese aplauso a nuestro Dios. Aleluya. Gracias por estar con nosotros. Hasta la próxima.